Adelante, doctora Wendy, la escuchamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente, gracias. Lamento nuevamente este inconveniente, pero es un problema técnico aquí, no sé qué pasó. Pero aquí realmente estamos por finalizar ya el año y cuando acaba el año en los países de Latinoamérica, generalmente esto implica alegría, viene acompañado de cuestiones que nos causan mucha felicidad y eso va atado a costumbres y tradiciones adquiridas como son la quema de los juegos pirotécnicos o de los fuegos artificiales, ¿verdad? Que yo pensé que era lo mismo, pero no. Pero si realmente nosotros comprendiéramos, o sea, nosotros no, porque digamos nosotros hemos visto los daños por ser médicos, pero si la gente en realidad comprendiera de dónde vienen y qué lamentable es en todos los ámbitos, desde la producción, la distribución, el almacenamiento, pues probablemente no le daríamos estos fuegos artificiales a nuestros hijos, ¿verdad? O nosotros mismos no compraríamos estas situaciones para quemarlas en estas fechas. Para iniciar, básicamente, pues yo dije, bueno, vamos a averiguar por qué o a quién se le ocurrió esto, ¿verdad? Desde dónde viene el inicio de estas costumbres. Permítame, esto ya no quiere correr. Entonces, la brillante idea, ¿a quién se le atribuye? Entonces, generalmente a los chinos, ¿verdad? Todo lo bonito, todo lo novedoso, realmente lo van a inventar los chinos, o se atribuye a ellos, pero los primeros o los pioneros de la invención de la pólvora, pues fueron ellos, o a ellos se les atribuye, y estos, los primeros o las primeras versiones de la pólvora, es una mezcla de carbón y sulfuro, y eso fue la primera versión. Ya después, los italianos, ¿verdad? Aquí nombran a este arquitecto Callinicos de Heliópolis alrededor del año 670, pero más o menos en esa fecha se indica que ellos le agregaron estroncio para ver los colores rojos, o el bario para ver los colores verdes, y así comúnmente actualmente se le agrega cloruro para ver los colores blancos, sodio para ver los colores amarillos, el cobre para ver los colores azules, el litio y el estroncio, como les había mencionado, los colores rojos, y le agregan calcio para hacer los colores naranjas. Entonces, realmente no solo es un proceso clandestino o de algo que se les haya ocurrido, sino que hay una mezcla entre químicas y fórmulas para poder hacer. En 1870 se describe que había una fábrica de fósforos en Bristol, Inglaterra, pero hasta 1930 esa misma firma ya compró una fórmula primitiva para hacer bengalas a una compañía alemana. Entonces, los primeros que empezaron a comercializar, pues ya fueron estas fábricas en Europa. Y el primer uso que se tiene del aluminio en los fuegos artificiales fue escrito en 1894, y el primer uso en Inglaterra, que se estima que fue en 1486 para la boda de Enrique VII. Eso son datos históricos, ¿verdad? Y ya después en todas las bodas reales se usaban la pirotecnia. Y en la actualidad ya no se fabrican principalmente en el Reino Unido, sino que nuevamente vienen de la China, de India, de la República Checa. Pero aquí en Latinoamérica pues se sigue comercializando y haciendo, ¿verdad? No solo allá, sino acá en Latinoamérica se produce, y las lesiones de pirotecnia y cohetería pueden ocurrir tanto en la producción como en el almacenamiento, como en la distribución y con el uso inadecuado, ¿verdad? Las quemas inadecuadas. Acá Guatemala es un país pobre, en pobrezas extremas en algunas zonas, ahí no se queda atrás, ¿verdad? No solo en China, sino aquí sí producimos cohetes, y eso es algo que leí yo reciente, y es algo muy triste porque leí que más o menos 10,000 niños se elaboran cohetes y ganan aproximadamente $0.01 por metro de cohetes que fabrican. Es algo que pues, es realmente muy triste, ¿verdad? Buscan a los niños porque tienen manos pequeñas, entorchan fácil el papel, y esto pasa en 38 comunidades muy cercanas a la capital, no es muy lejos, no están enmontañados, por así decirlo, con unas jornadas de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas de trabajo, ganando un promedio de $1
al día. Entonces, estos niños lo que hacen básicamente es sujetar la mecha, y a la mecha le echan líquido que tiene nitrato de potasio, yuquilla, que es un tipo de pegamento, y carbón. Entonces, estos niños trabajan en condiciones muy extremas, donde pues los materiales con los que trabajan son inflamables y son muy, estos explotan por fricción. Entonces, generalmente si se cae un material o algo que tenga pólvora, pues se van a lastimar, se van a sufrir algún tipo de daño. Y cuando uno mira noticias que hay una fábrica de cohetes acá en Guatemala que explota, la mayor parte de lesionados son niños. Si uno mira en una fábrica que explotan y se mueren 5 niños, porque los que más trabajan son niños. Entonces es algo muy triste que esto va en la distribución. Y otro material que no está regulado acá en Guatemala es el clorato de potasio, que también ellos utilizan en estas fábricas. Ellos no está regulado ni por el Ministerio de la Defensa, ni por el Ministerio de Salud, ni por el Ministerio de Trabajo, ni por el Ministerio de Energía y Minas, el uso y cuánto la gente almacena de clorato de potasio, y es un material sumamente inflamable. Entonces, una familia puede tener un tonel de estos en su casa y no está regulado, ¿verdad? Y otra cosa importante es que el almacenamiento de la pólvora es algo que, como les dije, es muy inflamable. Y solo para poner en contexto, 8 libras de pólvora pueden destruir 12 metros a la redonda. Entonces, aquí hubo una explosión donde como que murieron como unas 20 personas porque se cayó en una bodega donde tenían almacenada solo 18 libras. Entonces, si 8 destruyen 12 metros a la redonda, imagínense 18 libras, ¿verdad? ¿Cuánto daño pudieron haber causado? Acá estábamos hablando antes de empezar la presentación, mucho antes de empezar la presentación, ¿qué se quema en Latinoamérica? ¿Qué celebramos en Latinoamérica que puede hacer de que estas costumbres nos lleven a un daño muy severo? Entonces, aquí en Guatemala empieza mañana la temporada alta de las quemaduras, porque aquí se celebra el día mañana, aquí es famosa quema del diablo, ¿verdad? Esta quema del diablo fue una cuestión que estaba escuchando que hoy por Colombia hacen prenden unas velitas, nos dijo Hugo, no sé, algo así por el paso de la Virgen de la Inmaculada. Acá en Guatemala, antes, en tiempos de la colonia, no había alumbrado público, entonces la gente salía a ver las procesiones y ponía fogatas en la calle para calentarse, porque hay mucho frío, acá es como invierno. Entonces ponía esas fogatas para calentarse y para ver el paso de la procesión. Pero con el tiempo, estas fogatas, pues la gente empezó ya con sus cosas de que ahuyentaba a los malos espíritus, entonces empezaron a decir, bueno, que había que quemar el diablo para que saliera, y entonces empezaron a quemar, pues ya, o sea, fogatas más grandes, quemaban basura, quemaban llantas, o sea, esto hacía como que más daño. Y hubieron gente ambientalista, defensora de los animales, que pues sí le preocupaba mucho el daño, y entonces recientemente, esto es un poquito más moderno, las piñaterías dijeron, bueno, pues hagamos diablos pequeños y que la gente quema, ¿verdad? Pero a alguien se le ocurrió meterle a los diablos cohetes dentro y pirotecnia, entonces los queman, y si ustedes miran aquí en la segunda diapositiva, está un diablo mucho más grande con un cerco apenas de unos 3-4 metros de seguridad alrededor. Acá my lord significa, aquí así le dicen al presidente, y ahí tiene las muletas del presidente de Guatemala actualmente. Entonces queman al diablo, queman a todo, o sea, cualquier personaje que sea así, pero hay pirotecnia a la par, ¿verdad? En la siguiente imagen, acá podemos ver que hay un torito, así se llaman acá, que lo usan en ciertas festividades. He visto que los usan en México, no sé si en otro país también. Y aquí en la de abajo, cada vez que pasa una procesión, queman cohetes o bombas, ¿verdad? Entonces queman una gran cantidad de cohetes, estas se llaman ametralladoras. Y si ustedes miran, no hay protección, hay mucha gente cerca, hay muchos niños cerca, incluso el que está acomodando las ametralladoras tiene un cigarro en la boca. O sea, no hay nivel de seguridad.
También acá en Guatemala, cada vez que alguien cumple años, queman cohetes, así nos despiertan, ¿verdad? No hay mañanitas, no hay mariachi, hay cohetes. Y en la última foto, estas son las bombas que tiran al terminar un paso de una procesión. Entonces, esta yo la puse porque el recuerdo más, tal vez que más me impactó a mí, mi hermano estudiaba en un colegio y un amigo de él estudiaba en un colegio de curas, pasó una procesión y no estalló la bomba, ¿verdad? Entonces el padre le dijo al amigo de mi hermano, de a ver, ¿por qué no encendió la bomba? Que eso es típico, ¿verdad? Cuando no encienden las bombas y van a ver por qué, ahí viene el daño. Entonces le explotó la bomba y el niño falleció, ¿verdad? Acá, al final, eso es aquí en Guatemala, pero en toda Latinoamérica hay muchas tragedias y aquí yo puse varias encasilladas de muchos lugares, incluso Perú, donde hay esto lo investigué, que 35 personas y 40 resultaron heridas cuando un cohete impactó sobre un cable de alta tensión en Arequipa. Este cable cayó sobre un puente y eso provocó la muerte de electrocución de muchas personas, ¿verdad? Entonces eso fue algo fortuito. Pero en México, esta es una de las tragedias que encontré en México, pero esta me llamó mucho la atención porque aquí explotó un depósito clandestino que almacenaba 4 toneladas de pólvora. Esta produjo 72 muertos y 350 heridos. Entonces, imagínense, yo les dije 8 libras, se van 12 metros a la redonda. Imagínense el daño que causó 4 toneladas de pólvora, ¿verdad? Entonces, el contexto de la primera del dato de las 8 libras convertidas a 4 toneladas, miren la cantidad de heridos y muertos que hubieron. Esta otra, la que sigue, la explosión de la felicidad, se llama la explosión de la felicidad no porque haya causado felicidad, sino porque así se llamaba la comunidad. Aquí hay 3 niños y 5 adultos porque un gas propano explotó en un depósito donde había pirotecnia, ¿verdad? En Chile, en el 2000, más o menos unas 5,000 personas estaban en Maipú para celebrar el Año Nuevo y un evento pirotécnico, un proyectil, salió de la zona de seguridad y cayó sobre los asistentes. Aquí quedaron 49 heridos, 2 muertos. Luego en Venezuela, en el 2011, hay un depósito de clandestino de pirotecnia también estalló y dejó 8 personas muertas y 14 heridos. Y la lista, ¿verdad?, continúa. Encontré que en Colombia 599 lesionados por pirotecnia. Y en Buenos Aires, que es la única camiseta que puse aquí del Mundial, porque todavía sigue invicto acá, pero también hay 77 heridos por pirotecnia, ¿verdad? Entonces, ahora que celebren que si ganan o no, pues espero que no hayan más por la pirotecnia. Y este es un estudio que encontré de Estados Unidos, una experiencia en 11 años en un centro de trauma ocular en Estados Unidos. Aquí en 11 años se encontraron 100 casos. Esto me llamó mucho la atención porque luego nosotros en Guatemala hicimos un estudio que les voy a presentar y que varía bastante, ¿verdad? Pero 100 casos en 11 años, con una edad de 24 años promedio, la mayor parte hombres, por morteros y cohetes la mayoría, y los espectadores fueron los que más se lastimaron en Estados Unidos. Y los tipos de trauma pues van desde abrasiones corneales, heridas, ifemas, glaucoma, cataratas, fracturas orbitarias, neuropatía óptica, o sea, hay de todo. Y este estudio lo hicimos en el 2017 en Guatemala con un grupo de residentes, el doctor Luna, la doctora María Fernanda Coy, la doctora Dávila, la doctora Méndez, y el doctor Domínguez, el doctor Barnoya, y yo como su asesora. Aquí se estudiaron 5 meses, noviembre, diciembre del 2015, enero del 2016 y noviembre y diciembre del 2016. ¿Por qué estos meses? Porque como les indiqué, o sea, aquí la época dura empieza desde el 7 de diciembre y termina más o menos por el Día de Candelaria, que es en enero. Entonces, aquí fueron 5 meses y en 5 meses se encontraron 49 casos, o sea, la mitad de lo que se encontró en 11 años en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala no hay regulación ni en la distribución, ni en la producción, ni en la venta, y menos en la quema, ¿verdad? Entonces, probablemente por eso tengamos más casos. Y aquí los datos que encontramos es una edad promedio de 15, con una mediana de 7 años, la mayor parte hombres, consumo de alcohol en 2 pacientes. Aquí
34 pacientes estaban utilizando la pirotecnia y 15 estaban de espectadores, entonces no es tan seguro ser espectador. Dentro de los tipos de pirotecnia, 17 eran explosivos, 10 volcancitos, aéreos pusimos los juegos pirotécnicos, desconocidos 5, estrellitas que se supone que son venenosos 3, chispas y pólvoras que también los niños cuando terminan de usar cohetes sacan la pólvora y las encienden, también es bastante frecuente. Y esto me llama mucho la atención porque la mayoría son globos cerrados y solo 8 eran globos abiertos. Pero yo los peores pronósticos que he visto son en los globos cerrados, ¿verdad? El globo abierto uno viene, repara, rehabilita, y no les va tan mal. Pero globo cerrado es bien complicado. Entonces, ahí vamos a ver qué son los que más se afectan. Tejidos afectados, córnea, la mayoría, cámara anterior, párpados, retina menos, conjuntiva, esclera y otros. Este fue uno de los resultados. Y el tipo de lesión va desde epitelizaciones, iritis, edemas de Berlín, quemaduras palpebrales, conjuntivales, traumas penetrantes y pues, catarata y abrasiones palpebrales. O sea, sí es bastante. Y el combinado, ¿verdad? Que no solo van a llegar con un tipo, sino con diferentes tipos de trauma. Y aquí va la agudeza visual según el tipo de lesión. Si ustedes se dan cuenta, de los 8 globos abiertos, 5 iban de percepción de luz a cuenta dedos. Y apenas uno iba como entre 20-20 a 20-40, ¿verdad? O sea, la mayor parte de globos abiertos iban con una mala agudeza visual. Y los globos cerrados, pues no iban con tan mala agudeza visual, pero los pocos que iban con mala agudeza visual, probablemente al final, si hubiéramos completado el estudio y ver si al final estos 8 tenían mejor agudeza visual que los globos abiertos, probablemente no. O sea, estoy casi segura que los globos cerrados les va peor que los globos abiertos al final. Entonces, aquí ya para entrar en detalle con el tipo de lesión, ya quitando la parte estadística, ya les puse yo, según el material con que se explotan o con que se lesionan, el tipo de daño que puedan tener. Entonces, este caso es un niño que yo vi por una lesión por un volcancito, ¿verdad? Los volcancitos, no sé si en los diferentes países se llaman igual, me corrigen si no, pero aquí en Guatemala, ¿por qué el volcancito? O sea, a mí me da miedo comprarle, yo no dejo que mis hijas quemen volcancitos porque he visto cómo estallan, ¿verdad? Aquí no hay una regulación, no hay un control de calidad de este material porque la mayor parte son clandestinos. Entonces, no solo tiran las chispitas, sino que explotan. Entonces, ese es el daño. Este niño es un niño de 7 años masculino con una agudeza visual de percepción de luz no colores, con un OTS 47. Me gusta mucho que aquí en la Asociación Panamericana de Trauma nos estamos enfocando en que se mida el OTS en pacientes con globos abiertos para determinar el pronóstico visual. Y este paciente tenía un pronóstico visual bajo, ¿verdad? O sea, aquí cae 47 puntos en un 28% de quedar en EPL, un 26% de quedar entre percepción de luz y movimiento de manos, y apenas un 13% de quedar 20-40. Este paciente, ustedes miran aquí 4 fotos, o sea, yo pude haber puesto todo el caso, pero me enfoqué y puse 4 fotos, pero estas 4 fotos son de 4 años de seguimiento. Este paciente llegó con 7 años y la última foto ya tenía 11, ¿verdad? O sea, si uno toma que un volcancito cuesta poco, al final a este paciente le costó 4 años de su vida, ¿verdad? Que probablemente el primer año aquí empezamos el colegio en enero. Probablemente este niño no empezó en enero a estudiar, no empezó o sea, la segunda foto, la primera es de cuando llegó, una herida corneal irregular, una iridodiálisis, un edema corneal severo, un linfema difuso, un cristalino sublujado. La primera cirugía que se le realizó fue un cierre primario de la herida corneal. Yo sabía que por el cristalino sublujado tenía que entrar retina, entonces yo no reparo iris, o sea, de primero, y peor con una córnea así, pero este paciente yo sabía que lo iba a entrar retina, entonces si yo dejaba esas hilachas de iris por ahí, yo sabía que se las iban a comer con el vitrector, entonces sí traté de reparar lo que más pude el iris,
y ya luego ellos hicieron, esta fue inmediatamente la segunda. La tercera foto ya fue después de que Retina entró, le hizo su cirugía, le hizo la lensectomía, le hizo su vitrectomía, le hizo toda esa cirugía vitreoretiniana que lleva un enderezado y pintura del ojo prácticamente, pero la córnea, pues obviamente se descompensó y finalmente pues hubo un daño endotelial, un leucoma y todo lo demás, entonces se le hizo un trasplante de córnea. Eso fue al año, ya estamos pensando que este niño, o sea, grado de ambliopía por 7 años, dudo mucho que tenga ambliopía, ¿verdad? Pero sí, es un tiempo largo. Y luego, el audio daño en ángulo, y súmenle a un trasplante de córnea que tenga glaucoma, al fin terminó con una válvula, y llega a una agudeza visual de 20/100, 20/70 con un lente de contacto escleral. O sea, si suman las cirugías que se hizo, el costo, el tiempo que el niño perdió de colegio, o sea, para un volcancito no vale la pena, ¿verdad? Luego tenemos las lesiones por los morteros. Los morteros morteros o bombas, ¿verdad? O cohetes. Esta es una paciente, esta que sigue acá, es una paciente de 57 años que ella estaba quemando basura. Ella barrió la basura, algo estalló y le cayó en el ojo, ¿verdad? Entonces, esta paciente consultó 48 horas de evolución con un OTS de 47. Entonces, también caemos en una agudeza visual baja. Espérenme que aquí no está cargando las demás fotos. Pero bueno, aquí también es una paciente con un daño bastante severo, con un iris completamente avulsionado. Este es post cirugía, no me salen las demás fotos, ahí ya están saliendo. Pero este caso ya lo he presentado alguna vez como parte de la reconstrucción de iris. Un mes después, la paciente ya se logra ver sin el ifema, ya el iris replegado, y se logra ver que el cristalino está in situ, ¿verdad? No hay daño, entonces a esta paciente, más o menos entre 3 meses que se hizo la rehabilitación, se le reparó la iridodiálisis, se le aspiró el cristalino, se le puso un lente, y llegó a una agudeza visual final de 20/30, pero 3 meses. Esta paciente es ama de casa, no trabaja, pero si hubiera trabajado probablemente hubiera perdido el trabajo, ¿verdad? Y aquí no era quemando un cohete, sino que barrió, prendió su fogata para quemar su basura y le salta el cohete. Entonces, ni siquiera valió la pena esto, ¿verdad? Estos son diferentes tipos de lesiones por cohetes, morteros o bombas. Van desde edemas corneales severos, cristalinos lujados, cataratas. Aquí no solo es la agudeza visual la que se daña, sino el componente estético. Miren esos párpados. Hay pérdida de tejidos, hay tatuajes que quedan al final por esos cuerpos extraños que no se logran quitar. Heridas, leucomas, estas otras que también son bien características, que son como pedazos de piedra, porque muchas veces no es el fuego pirotécnico, sino dónde lo queman. Hay niños que entierran los cohetes en arena, los meten en bombas. No encontré un caso que yo tenía donde un niño metió un cohete en un tubo de PVC y se puso a ver, ¿verdad? A través del tubo de PVC, y le saqué un pedazo de tubo de PVC muy grande, ¿verdad? Del ojo, pero no encontré ese video, pero esto es bien característico, encontrar estos cuerpos extraños que después no se pueden quitar, no es un globo abierto, pero dejan estas secuelas visuales al final. Luego las bengalas es otra situación, un fuego artificial de mano. Este fuego artificial de mano está compuesto por alambre, y el alambre está recubierto por perclorato de potasio, titanio y aluminio, ¿verdad? Que estos son los que les dan esos colores vistosos blancos. Entonces, estas bengalas encendidas, a pesar de que son de mano, si se las retiran, alcanzan grados, más o menos unos 1000 grados Fahrenheit, y que es suficiente como para derretir un metal, ¿verdad?
Yo creo que las peores lesiones que yo he visto han sido por bengalas. Y estos son unos casos, estas candelas romanas es un tipo de bengala en donde los edemas corneales y las quemaduras son muy severas. Y este caso, el segundo acá, me llamó a mí mucho la atención porque este paciente se le puso membrana amniótica. Como decía Hugo antes de la presentación, hay que juntar las membranas para mañana. Este paciente se le puso membrana amniótica. Ahí lo tuve casi año y medio con un anillo de healing para el cimbléfaro. Le hice tarsorrafia, se le quitó la tarsorrafia. Las quemaduras son tan severas que el párpado empieza a hacer entropión, entonces hubo que hacer cirugías para quitar el entropión. Al final, este paciente lleva 9 cirugías. Y si ustedes miran, las secuelas son muy grandes, ¿verdad? Es el tiempo, la estética, son pacientes jóvenes. Entonces, si uno mira si realmente vale la pena los fuegos pirotécnicos, vuelvo a insistir, no vale la pena. Y las famosas estrellitas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, le vamos a dar estrellitas a los niños porque esas son más seguras. Pero al final no, ¿verdad? Las estrellitas, la punta de una estrellita encontré yo que alcanza temperaturas de 537 grados o 2000 grados Fahrenheit. Y según la Academia Americana de Oftalmología, es el responsable de 1.200 lesiones. Esto fue en el 2017, ¿verdad? Si ustedes miran acá, se ve el trayecto de la estrellita y edema corneal, desepitelización. No es tan benigna, ¿verdad? Una estrellita. Un toque con una estrellita, calculo yo, o sea, si con un cauterio nosotros le damos accidentalmente a una córnea y se pueden inducir astigmatismos muy altos. Imagínense con la punta de una estrella. Estos pacientes no quedan con astigmatismos o córneas bien, ¿verdad? Y estos canchinflines, esto es algo muy común en Guatemala, no sé cómo se llamará en sus países, ustedes me podrán decir, pero los canchinflines son unos tubos de plástico que tienen mecha y que al encenderlos vuelan sin trayectoria. Entonces, no solo sin trayectoria, sino de forma errática, ¿verdad? Uno piensa que los está tirando para un lado y se van para otro lado. Y eso causaba muchos incendios, ¿verdad? Siempre uno escuchaba alguna versión, pues en mi tiempo, porque en mi tiempo sí, habían canchinflines, donde las niñas salían estrenando sus vestidos y se les quemaban por los canchinflines, ¿verdad? Porque estos salían disparados para todos lados. Y eso, pues aquí en Guatemala causó muchos incendios y todavía se venden de manera muy clandestina. Estos canchinflines más o menos en el 2005 empezaron a causar muchos problemas. Este tubo, sí es un plástico. Vamos a ver si nos logra cargar acá. Aquí está saliendo el pedazo de tubo, ¿verdad? De córnea, no estaba tan incrustado. A este paciente obviamente después se le tuvo que hacer de todo, el cierre de la herida y ya luego su cirugía vitreoretiniana para completar acá la cirugía, pero la extracción, como estaba ahí nada más, ¿verdad? Entonces ya se sacó y posteriormente se hizo el cierre y todo lo demás. Pero estos canchinflines sí causaron mucho daño acá en Guatemala. No sé, acá no me está cargando. Más o menos ahí por el 2005 causó en esta primera foto hay cinco féretros de niños. En el 2005, o sea, cuando terminaban los cohetes de la medianoche, el 24, el 31, todo el mundo se ponía a jugar con los canchinflines, ¿verdad? Pero estos caían en los techos de las casas, en sembradíos, y entonces era donde causaban los incendios. Y esto fue en una madrugada, cabal del 25 de diciembre, donde cayó en una casa y 5 niños se murieron, ¿verdad? Entonces ahí se quieren prohibir silbadores, ¿verdad? Entonces prohibieron, se supone que los silbadores, pero la venta clandestina siguió y en el 2016, o sea, en una venta hubo una gran tragedia porque se quemaron como 132 locales y hubieron 18 muertos en un mercado, porque un canchinflín salió disparado a donde estaban las ventas de fuegos pirotécnicos y los almacenamientos, ¿verdad? Y hasta la fecha todavía se ven clandestinamente que quieren
continuar vendiendo y todavía hay gente que quiere seguir comprando los canchinflines a pesar de que están prohibidos, o silbadores porque tienen su sonido característico. Y ahora la cuestión es que la gente, o sea, siempre tiene ingenio. Entonces, si no es los que venden de China, ¿verdad? Que son todas estas bengalas grandes, pues aquí están haciendo artesanalmente estos que parecen dulces o comida, ¿verdad? Y como llaman la atención, la gente los compra. O sea, sí son cotizables. Y en conclusión, pues básicamente pienso yo que no existe pirotecnia segura, ¿no? Yo encontré algo como una cosa por ahí que decía que la luz de una pirotecnia, el efecto de una pirotecnia es más corto que el efecto del primer beso, imagínense. Entonces, la verdad que no vale la pena el tipo de lesión que causan estos juegos pirotécnicos. Yo les agradezco mucho la invitación para el día de hoy. Pido nuevamente disculpas por el atraso de la presentación. Yo quiero agradecerle a la Sociedad Peruana de Oftalmología y a la Panamericana de Trauma Ocular por el espacio que se dieron este año para hacer todas estas presentaciones, todo esto liderado por el presidente de las dos sociedades, el doctor Carlos Wong. Carlos, lideraste muy bien todo este año y la verdad que con la ayuda de todos, del equipo, Robinson, Felipe, Hugo, Pepe, Giuseppe, Mary, o sea, todos los que estamos ahí, si se me pasa alguien, la verdad, perdone, pero se logró mucho, ¿verdad? Mucha actividad, mucha educación médica continua, y estaba revisando yo, ya para terminar, todas las pláticas que se dieron en este capítulo de trauma de la sociedad peruana. Entonces la verdad que siento que se logró buenas pláticas, invitados de verdad, que me quedé sorprendida del nivel. Nosotros nos seguimos actualizando, y los profesionales se siguen actualizando, entonces tenemos que seguir el otro año, ¿verdad? No quedarnos ahí, como dijeron también al principio de la plática, se nos vienen cosas buenas para el otro año. Entonces, ahí me quedo yo. No sé si tienen alguna duda. Bueno, y muchísimas gracias por esa excelente presentación. Yo creo que deja de compartir para que podamos hacer una discusión. Son las 9. De pronto creo que puede haber algunas preguntas interesantes en el auditorio y le daría la palabra a Ricardo Bojuanca para que den sus opiniones respecto a la presentación, que me pareció fabulosa. De verdad que mientras daba la presentación yo estaba socializando en redes las tragedias y lo que representa la quemadura por una chispita inofensiva de esto que los niños le entregan a uno para que jueguen en la calle. Y yo no me imaginaba, por ejemplo, ese dato de la temperatura. Yo le tengo temor a eso por el chuzo, pero fíjate que eso entra a una temperatura increíblemente alta. Entonces, dar ese mensaje a los papás es muy importante. Esta es una presentación que debería darse, digo yo, a la comunidad de cada país, a los colegios, no sé, en donde haya la posibilidad que los padres o los niños quieran jugar con pólvora porque la siguen viendo como inofensiva. Una magnífica presentación, Wendy. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Yo me uno a las felicitaciones de Hugo. Impresionante la charla, los datos que tenés. Creo que sos la mujer que más sabe de bombas que conozco hasta ahora. Así que sos un elementazo para la CIA y el FBI, me imagino que... realmente acá hay un compromiso social demasiado importante de nuestra especialidad de la oftalmología con nuestra sociedad, ¿verdad? Porque la gente no dimensiona el daño, y mientras vos estabas comentando el daño de la criatura que pasó los 4 años desde la lesión en la córnea hasta el trasplante de córnea, se me imaginó qué lindo sería poner una propaganda y poner, ¿sabes cuánto cuesta qué sé yo, cómo dijiste, el Pinchunflin, el volcancito, y le pone ahí, cuesta 4 años, cuesta 4 cirugías, cuesta que un niño no vaya al colegio, cuesta que pierda un año, cuesta que los padres inviertan dinero en la recuperación, rehabilitación? O sea, ese es el costo real de cada bomba, ¿verdad? De cada dispositivo. Que me parece que esas imágenes que mostraste hablan por sí solas, ¿verdad? Sí, no sé si lo dije, pero este niño ni siquiera estaba quemando el volcancito. No sé si se me pasó entre los nervios de la presentación, pero era la abuelita la que fue a prender el volcancito. Entonces, él no lo estaba encendiendo,
sino la abuelita para protegerlo fue, lo encendió, pero fue casual que estalló. Entonces, imagínense, o sea, aparte el grado o sea, estaba la suegra con él, o sea, se estaban peleando ahí, ¿verdad? Estaba la suegra con el hijo peleándose porque le había hecho un daño a su hijo, o sea, fue como que había que calmar los ánimos de los que estaban ahí. Y Sí. eso va a ser un trauma familiar en adelante, te lo aseguro, porque toda la vida le recriminarán a la abuelita que quemó al nieto. Eso, detrás de una quemadura, hay una tragedia familiar que difícilmente se apaga. Muy complicado. Exacto. Y eso le sigue generalmente el daño psicológico de la criatura. A mí los que me tocan ver, vos ves que tienen el peinado ese como medio emo, que se tapan la cara, que llegan, son muy introvertidos. Y hay una historia que no termina solamente con la lesión ni con la reparación, ¿verdad? Esto trasciende totalmente la parte física y afecta la parte emocional del paciente, el estado de ánimo, su crecimiento como persona. Realmente es muy complejo el tema, ¿verdad? Más allá de eso, para la parte práctica, para los que nos están viendo, ¿verdad? A mí me gustaría saber cómo, o sea, tenés mucha experiencia, como contaste, y tenés la mitad de la experiencia en 11 años, en 5 meses que tienen los del norte, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo que ustedes hacen cuando les llega un paciente como esto, ¿verdad? Que es lo que yo creo que los que nos están escuchando quieren saber también, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando les llegue ahora el 25 de diciembre un lesionado por este tipo de artefactos, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo manejan? Sí, lo que yo recomiendo cuando se da este tipo de situación, antes miraba más porque estaba en un hospital público, ahora a nivel privado es poco lo que llega, pero siempre llega. Lo importante acá es no tocar, ¿verdad? No tocar si no saben qué van a hacer y referir a donde se pueda, pero muchas veces estas comunidades están muy metidas en el interior. Entonces, lo importante, o sea, lo que dicen los primeros auxilios es no lavar con agua fría, o sea, no echar hielo, no tratar de extraer cuerpos extraños que no se logren ver hacia dónde lleguen, ¿verdad? Creo que lo más importante para los que no son oftalmólogos es ver y formar canales. Nosotros somos los encargados de formar los canales para que la referencia sea pronta. Entonces, como que nuestra educación va encaminada a esa referencia, ¿verdad? A los hospitales nacionales, departamentales, porque no en todos lados hay un oftalmólogo que pueda hacer el primer manejo, ¿verdad? Pero que se conozca el manejo desde extracción de un cuerpo extraño, cuándo se puede dejar un ungüento, cuándo se puede dejar un colirio, cuándo se puede dejar un parche, cuándo no. Ese es básicamente como que el manejo primario. No sé si alguien... Hugo, ¿tienes la mano? Sí, es que quería hacer una anotación y creo que la doctora Alejandra Charri está acompañándonos en el chat, a ver si Carlito le puede autorizar a abrir el micrófono, porque hay un tema muy importante aquí, es las quemaduras tienen un efecto inmediato, pero tienen un efecto tardío usualmente desde el punto de vista de daño de presión ocular por las estructuras que se lesionan. Entonces quería preguntarle a María Alejandra si está por acá, que creo que sí, que nos ilustre un poquito acerca de la hipertensión ocular aguda que ocurre en el momento del trauma, pero el grado de daño que puede haber a futuro en glaucoma y si tiene algún tipo de estadística para concientizar a la gente que no se trata solamente del evento puntual de la quemadura, si fue solamente la quemadura. No sé si Alejandra está por acá. Hola, aquí estoy. Hola, Carlitos. Hola, Hugo. Desenterramos. Doctora Wendy, fantástica su Equipa. charla. La quería felicitar por su charla que está muy chévere. Gracias Alejandra, muy amable. Bueno, realmente el desarrollo del glaucoma postraumático, tanto en quemaduras químicas como en quemaduras térmicas, puede ascender hasta el 75% de los casos. O sea, 75 pacientes de 100 van a desarrollar glaucoma postraumático tardío. Y la presión intraocular es algo que por lo general pasa subestimado en este tipo de traumas por la gravedad del trauma per se. Estamos más concentrados en la superficie ocular, en la córnea, como en la preservación estructural del ojo y dejamos un poco de lado la presión intraocular
que después nos va a cobrar la factura más adelante. Es importante hacer una monitoría de la presión intraocular temprana. Si tenemos tonómetros de no contacto, como por ejemplo un iCare, sería muy bueno hacer una monitoría porque pues es difícil con un tonómetro de Goldman. Y si definitivamente no tenemos acceso a tonómetros de poco contacto, deberíamos hacer una tonometría digital. Y es importante iniciar manejo hipotensor temprano, ya sea con hipotensores oculares tópicos, si se puede, y preservando la superficie, por ejemplo, sin preservantes, o con acetazolamida oral. También es importante el uso de cicloplégicos en un horario más o menos entre cada 8 o cada 12 horas que permitan un movimiento pupilar para evitar las sinequias, ya sea o en midriasis o que vayan a ser sinequias inflamatorias por toda la uveitis postraumática que se genera después de un trauma, por ejemplo, con la pólvora. Y lo otro es que si detectamos que hay una hipertensión ocular temprana, tenemos pues varias opciones dependiendo del estado como de la superficie ocular con el que nos encontremos. Uno es, si la córnea lo permite, podríamos hacer punciones de cámara anterior para drenar humor acuoso que nos permita descomprimir en dado de que haya una hipertensión intraocular temprana muy alta o que sea repetida y que no logramos manejar tópicamente o sistémicamente. O dependiendo del estado de la conjuntiva, decidiremos si haremos algún procedimiento quirúrgico y de esto también quiero hacer énfasis como en la cautela y la preservación de la conjuntiva, ya que si el 75% de los pacientes va a presentar un glaucoma postraumático después de un trauma tan severo, pues muy seguramente va a necesitar un abordaje quirúrgico para el tratamiento de ese mismo glaucoma. El glaucoma postraumático es por excelencia quirúrgico. Entonces, lo ideal es preservar lo mejor que se pueda la conjuntiva para poder hacer procedimientos como implante de dispositivos de drenaje o una trabeculectomía, porque el no tener una conjuntiva viable nos deja con un arsenal limitado en el que básicamente estaríamos armados de láser diodo o procedimientos ciclodestructivos que pueden llevar a complicaciones severas como la tisis bulbi. Es como mi recomendación en cuanto a la parte del glaucoma. Muchas gracias, María. Creo que era un Con punto gusto. importante. Doctora Wendy, excelente presentación. Gracias. Me quedo impresionado de la temperatura que llegan todos los elementos pirotécnicos y ha desnudado los problemas que une Latinoamérica, ¿no? Tenemos los mismos costumbres muy parecidas y los mismos problemas, ¿no? Justo el torito que había presentado es muy similar en Perú, ¿no? Tenemos esas fiestas que se aplican y ven, como usted dice, los espectadores y los niños pues son los más afectados. Yo creo que ahí en la parte, ¿no? Depende de qué fase encontremos, ¿no? Por ejemplo, la fase aguda, como dice el lavado va a seguir siendo nuestro caballito de batalla, ¿no? Ha habido estudios en los cuales han comparado las soluciones, porque las guías americanas hablan del lactato Rinder, pero muchas veces no tenemos el lactato a la mano, ¿no? Y se han estudiado ya el BSS, solución salina, incluso la dextrosa, y cualquiera de ellas había tenido un buen resultado en limitar la agresión tanto en las químicas como en las térmicas, ¿no? Ya yéndonos a la fase más subaguda, pues ahí hay que ver el tema de si el epitelio, ¿no? Si el epitelio corneal cicatriza, si no cicatriza, ahí tenemos muchas tendencias. Ahí lo quería preguntar, por ejemplo, ¿qué manejos ustedes tienen cuando tienen, por ejemplo, qué escala les gusta usar más que no? La escala, por ejemplo, la Roper o la DUA, ¿cuál es de su preferencia, doctora Bueno? Para alguna quemadura, ¿cuál es la que a usted le parece mucho más práctica? Eso es en cuanto a quemaduras químicas. ¿Mm? Digamos, sí, en quemaduras químicas, cualquiera que te pueda dar, o sea, las dos son muy válidas, las dos te miden más o menos lo mismo y te dan el mismo resultado en cuanto a pronóstico, pero en cuanto a quemaduras térmicas, que es lo que más se afecta por fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, realmente no hay una escala como la que se usa en piel, ¿verdad? Como la que es de primero, segundo, tercer grado, porque se afectan, se afecta intraocular. Entonces, no creo que en la térmica se use la misma que las quemaduras químicas. No sé si alguien utiliza la misma para las
las térmicas, no había considerado medirlas igual. Bueno, Pepe lo mencionó ahora y es que la quemadura térmica tiene una connotación fisiopatológica diferente porque es un fenómeno puntual que ocurre y digamos ya deja porque normalmente uno por instinto se Pero sigue causando daño. Entonces es manejar la lesión puntual que genera el calor aumentado, que usualmente son de mejor pronóstico. Discutíamos ahora y antes que arrancara la presentación, la utilidad de la pHimetría en términos de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y ahí va la pregunta que te empezó a hacer Ricardo y es, ¿utilizas tiras de pH en quemaduras químicas para definir el manejo secuencial después del lavado? En Es decir, quemaduras. uno debería tener eso como parte del manejo inicial de un paciente con quemaduras químicas. Aquí no hay como directamente, ojo, las que se pueden utilizar son las de orina, Hugo, o otras que yo había utilizado eran las que se utilizan para medir, son unos papeles que se utilizan para medir el pH en las peceras. Entonces esas son como unos papelitos que se pueden obtener más fácil incluso que las tiras de orina y son como, se colocan como cuando mides el Schirmer. Entonces es una buena forma, un buen hábito para poder decir cuando ya neutralizaste el pH, porque uno puede decir con 1 litro de agua vas a neutralizar, pero el pH no se ha neutralizado todavía. Entonces puede ser que necesites más de 1 litro, puede ser que necesites 2, o irte por tiempo de repente, si utilizar media hora de lavado. La idea es hasta que se neutralice y no puedes saberlo si no mides. Entonces, una de las que se pueden utilizar, yo creo que es más accesible, son las que se usan, los papelitos que se usan en las peceras y se consiguen en las tiendas donde venden peces. Y ahí va mi siguiente pregunta para los tres, para Ricardo, para Juan Carlos, para vos. Ustedes lavan, ponen la cinta, vuelven y lavan. ¿Cómo hacen para ir midiendo el pH? ¿Después de tantos litros o lo hacen a ojo? ¿Cómo tiene algún esquema definido o depende de la situación en que se encuentra el paciente? Nosotros no tenemos acceso a tirar de pH, Hugo. Entonces es el lavado de profuso. Por eso hacemos lavado profuso, pero según lo que me comentan colegas de otros países que tienen acceso, ¿verdad? Es una cuestión así a ojímetro, es hacer lavar, medir. Lavar, medir hasta que quede eso estable, ¿verdad? Y una vez que tienen estable, ellos saben que están ahí. La idea es mantener un rango entre 7 y 7.4, que es lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, igual me parece, o sea, en quemaduras térmicas, como estabas contando, Wendy, no se hace eso, ¿verdad? No, la protección de la superficie. A lo más siempre a revisar los fondos de saco, porque así como una quemadura pueden haber residuos de pólvora que se pueda confundir, residuos de piedras, arena. Entonces sí, lo importante, tanto en las quemaduras químicas como en las quemaduras térmicas, es evertir el párpado, doble evertir para sacar cualquier cuerpo extraño que todavía esté causando una quemadura. En el caso de las quemaduras químicas quedan restos de cal, por ejemplo, que sigan haciendo el daño, y en las quemaduras térmicas algún cuerpo extraño que pueda seguir lesionando córnea. Sí, a mí me parece que el mensaje importante aquí para las personas que están conectadas es que posiblemente lo de menos en una quemadura por pólvora sea la quemadura. Es decir, el efecto térmico. Lo más grave es lo que puede entrar al ojo, como todas estas esquirlas que mostró Wendy, los alambres que entran a estas temperaturas tan altas y que pueden pasar fácilmente por los tejidos, derritiendo eso y saliendo otra vez. Los elementos extraños intraoculares que pueden entrar muy finos y uno no se da cuenta si no valora muy bien el paciente. Y yo no sé, Hugo, de repente, con lo que también mencioné de que yo he visto mayor daño en los globos cerrados que en los globos abiertos, yo no sé si porque no se liberó la energía y se queda toda contenida. Entonces el peor pronóstico para mí es un globo cerrado porque, bueno, tiene la quemadura, tiene los edemas corneales, puede tener recesiones angulares, puede tener subluxaciones, puede tener que no tienen los globos abiertos generalmente y los globos cerrados sí. Entonces
rupturas coroideas, que probablemente el globo esté bien, pero tiene una ruptura coroidea que pasa por la mácula y ya no, el paciente pues ya no ve, aunque el globo esté intacto. Entonces, si los globos cerrados para mí tienen peor pronóstico. O sea, yo mira un globo cerrado, he visto también de los espectadores de los fuegos pirotécnicos de los que se supone que uno va a ver, como están viendo hacia arriba, caen esos dispositivos que ya son grandes, a grandes velocidades, entonces se comportan como una bala, ¿verdad? Entonces, y era un globo cerrado, entonces mal pronóstico, ¿verdad? Ya decía yo, esta va para válvula, va para cirugía de retina y con un pronóstico reservado. Si es globo abierto, no sé, les iba un poco mejor. Por eso es importante la clasificación o la semiología del trauma, ¿verdad? La etiología de lo que causó el accidente, porque tenés la lesión que fue térmica, porque es, por ejemplo, algo que estaba encendido y entró en contacto con el tejido, o es lo que explotó y la fuerza de expansión fue lo que distorsionó el tejido, y ahí lo que tenés rupturas, ¿verdad? Además de la quemadura, o sea, tenés dos cosas más complejas cuando explotó, cuando nosotros le llamamos cebollones, bombas, bombitas que tienen esa fuerza expulsiva, ¿verdad? Lo de la quemadura, bueno, es como también estaba explicando Ricardo, o también Hugo, ¿verdad? La quemadura que ocurre en el momento, en el trabajador diario que entra en contacto con fuego y es una cuestión de contacto de calor de alta temperatura, ¿verdad? Entonces, por eso es que es me parece que es tan importante averiguar qué es lo que pasó, qué tipo de bomba fue y bueno, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay un trauma abierto, entra el componente quirúrgico también, ¿verdad? Yo lo que estaba pensando nomás mientras hablaba es que si tenemos que hacer una especie de primeros auxilios, haciendo, pensando desde alguien que tiene poco acceso, alguien que no tiene experiencia, lo ideal sería fabricar algún tipo de cono, ¿verdad? Algún analgésico, ¿verdad? En lo posible lavar si se puede, porque como estábamos diciendo, pueden quedar restos de tejidos que van a seguir lastimando ahí, no como las quemaduras químicas, ¿verdad? Pero pueden haber tejidos, cuerpos extraños que hayan quedado, entonces hay que lavar y proteger y mandar a un sitio de referencia que pueda manejar eso. Una vez que llegue junto al personal oftalmológico, ahí sí tocará hacer una revisión más extrema, hacer un lavado con hisopos, ¿verdad? En el fondo del saco, ¿verdad? El superior, el inferior y posteriormente a eso manejar el tema de la quemadura, ¿verdad? Yo quería complementar algo de lo que dijo Wendy y yo coincido en el concepto de que es mucho más lesivo un trauma cerrado que un trauma abierto. De hecho, siempre que yo en la clase de trauma a los residentes o los estudiantes pongo trauma cerrado, el estallido ocular o el trauma contuso severo como el de peor pronóstico. Y nosotros en los pacientes que llegan con trauma cerrado y hemorragias vítreas o ifemas severos con lesiones en vítreo, hemorrágico, aunque sea moderado, los metemos a cirugía. Por fortuna son casos muy no tan frecuentes como los traumas abiertos, pero en los 3 que hemos metido, hemos encontrado diálisis o lesiones retinales que posiblemente se iban a ir a daño peor. Entonces, por conducta nosotros, estos traumas cerrados severos, los metemos con hemorragia vítrea, los metemos a vitrectomía y limpieza de la hemorragia vítrea y encontramos siempre daño. Pero yo coincido en ese concepto. Los traumas más severos son los traumas contusos que deforman de forma aguda la anatomía intraocular porque producen daños a largo plazo que si no se manejan rápidamente nos pasan la factura después a estos pacientes. Del chat, no sé, Carlitos. Muy interesante toda su conversación y su discusión. Me ha ilustrado mucho. Y sí, las conversaciones en el chat vienen mucho sobre las legislaciones del país, ¿no? Y cómo se maneja en el país la posibilidad de hacer prevención. Y yo creo que inevitablemente hay que hacer prevención y educar a la población en general, a los que están expuestos, al uso de gafas protectoras, a los que están expuestos, porque finalmente muchos de nuestros países han tratado de hacer legislaciones
y nunca son completas finalmente, pues, ¿no? O están autorizadas de forma muy limitada. Por lo menos aquí se limitó el uso comercial frecuente, pero se ha vuelto a reactivar de cierta forma mediante ferias. Ferias que son controladas por la división de Sucamec, que es la división de explosivos aquí. Entonces, son ferias muy controladas para ciertas actividades y son juegos pirotécnicos muy, o sea, de una procedencia no artesanal, sino industrial. Entonces, hay mayor probabilidad de que pueda funcionar correctamente, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que el uso y la manipulación de este tipo de dispositivos son muchas veces impredecibles, ¿no? Sabes que, Am, Carlos, aquí en Guatemala se prohibieron estos, ¿verdad? Los únicos que se prohibieron y que están legislados, que están prohibidos, tanto la fabricación, distribución, almacenamiento, importación, son los canchinflines, estos famosos, ¿verdad? Pero luego de eso empezaron a importar todos estos chinos que son más grandes, más vistosos, más bonitos, más grandes, y los queman inexpertos porque están en cualquier centro comercial ahora. Empezaron desde noviembre a vender las cajas que vienen como six-pack, ¿verdad? O sea, son grandes. Y estos se caen y luego queman casas, o sea, están peor. Y los canchinflines como tal ya no se llaman canchinflines, o sea, les ponen unas alitas y ya se llaman maripositas, entonces esas sí las pueden vender, ¿verdad? O sea, ingenio para ventas siempre hay. La gente siempre busca cómo no salir de pobre, ¿verdad? Pero a costa de mucha tragedia, como es en la mayor parte de nuestros países, ¿verdad? Pero sí yo he visto que en otros países sí está más legislado. De hecho, en Colombia, yo encontré un documento muy bonito de una legislación que tienen, que para mí, creo que no presenté nada de ese documento, pero sí lo leí todo y me pareció impresionante lo regulado que se supone que está, ¿verdad? No sé si está bien, pero ese está muy bien avalado. No sé si se aplica o no, pero sí está muy bien hecho. Está como para copy-paste. Sí, mira, Como en todos nuestros países, Wendy, Colombia, el 31 en la noche es una nube blanca llena de pirotécnicos, yo no sabe si es por lo como menos en las Europa. ciudades que me ha tocado, es impresionante. No, mira, yo tengo un concepto aquí muy importante y es que la educación debe hacérsele a los niños, porque es que los niños son los que vienen con la tabula rasa y es a los que se puede dar el mensaje. Yo le hice un video a mi hija cuando tenía 2 años preguntándole por qué era mala la pólvora. Obviamente yo ya le había dicho por qué era mala la pólvora y ella dice en ese video porque quema el Papá Noel, quema el pesebre, quema... Y ese video lo pongo todos los años y justamente antes de arrancar, mi hija me dijo, papi, mañana no puedo quemar pólvora, ¿verdad? Es decir, las personas que pueden cambiar esta concepción son los que no tienen todavía metido que eso es muy bonito, que eso no es peligroso. Y alguien lo mencionaba en el chat, esto es un negocio y un negocio donde hay gente que vive de eso y que uno entiende que la gente tiene que vivir de algo, pero hay gente que no tiene que vivir de eso, pero es un gran negocio para ellos y van a hacer todo lo posible para que la legislación esté en el papel, pero no se cumpla. Las únicas personas que pueden modificar esto son los chiquitos, que si les enseñamos desde temprana edad que eso es peligroso, uno puede disfrutar de la pólvora viéndola, un experto que la maneje por otro lado, pero que uno no la manipule, ni la abuelita, por ejemplo, que manipule la pólvora para la nieta que tiene una tragedia familiar. Entonces, estos niñitos se convierten en multiplicadores a los compañeros. Mi hija, por ejemplo, va y le dice a las amiguitas del colegio, la pólvora no se puede quemar porque hace daño. Entonces yo intencionalmente le muestro ojos hediondos así abiertos para que sepa lo que pasa cuando uno manipula pólvora. Entonces, por eso decía ahora que es muy importante que esta presentación tan espectacular pueda ser llevada a los colegios y a los sitios donde uno puede llevar el mensaje a estos niñitos, a los profesores, a los papás, que vean lo que se exponen sus hijos y van a quemar pólvora inofensiva, entre comillas. Sí, Hugo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿A quién de nosotros de niños no nos han dado la oportunidad de quemar pólvora? A todos. Todos quemamos. Todos somos de la misma casi generación y todos hemos quemado pólvora en algún momento. Y sin medir las consecuencias reales, ¿no? O sea, de lo que ha podido pasar.
pero nosotros somos la voz de lo que debemos, de lo que estamos exponiendo en este momento, ¿no? Y si nosotros no damos en cuenta cómo es el manejo primario para empezar, o sea, de esto, porque acuérdate que en la escuela de medicina llevamos 2 semanas de oftalmología, 3 semanas. Entonces, obviamente, el manejo primario de un ojo es muy básico para los amigos o los colegas que no hacen la especialidad. Entonces, si nosotros no los educamos también, no va a haber cómo manejarlo correctamente, ¿no? Así es. Prevención primaria, prevención secundaria, ¿no? Y yo creo que el concepto que dice Hugo es potente, ¿no? Es la prevención, ¿no? Que viene desde la niñez. Como dicen, aquí no le ha tocado reventar un pequeño cohete, ¿no? Me tocó en alguna oportunidad ver un accidente y el que le había enseñado había sido el padre, le había enseñado al niño a reventar cohetes, ¿no? Sin embargo, los fuegos artificiales probablemente no sean tan malos porque verlos de manera segura, pues es muy vistoso, ¿no? Pero cuando ya llega alguien inexperto, como cualquier otro tipo de actividad, pues ahí empezamos a tener accidentes, ¿no? Y parece que nos une estos problemas en Latinoamérica, ¿no? Las regulaciones, los accidentes, ¿no? De las quemaduras por pirotecnia que se avecinan en este mes, ¿no? Ya en nuestro país, ¿no? Realmente inician las campañas de eliminación de fuegos artificiales, sin embargo, las empresas ingresan fuegos artificiales más poderosos, ¿no? Pero que son aparentemente ilegales, ¿no? Que aparentemente pueden causar mayor daño. Entonces, pareciera que tuviéramos ahí una tercera intención de empresas, ¿no? En importar este tipo de productos, ¿no? Si no es el ilegal, ahora quieren hacerlo de manera legal, ¿no? Como dicen las ferias pirotécnicas, ¿no? Sin embargo, ahí pues los daños por un segundo, se produce un daño por muchos años de una secuela. Me acuerdo que una tesis en la que participé, en la cual había las cicatrices y los daños psicológicos que había, lo hicimos con un profesor de psiquiatría, y él encontraba que la mayoría solo con cicatrices en piel ya tenían depresión, baja autoestima, y eran cicatrices que no implicaban el rostro, ¿no? Imagínense una cicatriz en el párpado, visible, cuánto lleva a un niño que entra en la pubertad, a la depresión y a todo esto que condiciona, ¿no? Incluso, realmente es muy importante la prevención primaria y la secundaria, ¿no? Y la rehabilitación también. Yo Sí, quiero felicitarte, Carlos, por haber organizado la noche hoy, ¿verdad? A Wendy por su excelente charla, a los moderadores también por participar. Creo que estás cumpliendo un rol fundamental en la formación de los colegas que están asistiendo, los que tienen poca experiencia en este ámbito, los que están empezando. Y yo te hago la siguiente sugerencia, si vos me permitís, ¿verdad? Desde la humildad acá de alguien que está tratando también de aportar un granito de arena. Yo creo que si la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, ¿verdad? Puede hacer 3 o 4 diapositivas que todos podamos socializar en este tiempo que tenemos antes de que empiecen más fuertes las fiestas, ¿verdad? Yo creo que el mérito multiplicador o el efecto multiplicador que va a tener esta charla y la sociedad que estás presidiendo va a ser impresionante, ¿verdad? Y tal vez hablemos vidas, ojos, psicología de niños y futuros impresionantes. O sea, yo te planteo eso humildemente. Muchas gracias, Juan Carlos. Eso me parece una idea genial. Yo creo que lo vamos a hacer. Y muchas gracias por la sugerencia. Es más, te vamos a pedir ayuda para que nos puedas complementar con de pronto con algunos detalles que te gustaría poner en estas diapositivas que debemos masificar, ¿no? Muchas gracias por la sugerencia, Juanca. Viniendo un experto como tú, siempre bienvenida. Acá al Quiero menos agradecer a expertos. todos, ya creo que en aras del tiempo, quiero agradecer a todos. Juanca, estabas hablando. No, no, digo que a mí me encantó lo de Wendy, me encantó cuánto cuesta no me viene la palabra, como el chanchullo, ¿cómo le decís? Chinchulín, el Cuchiflín, Chiflín. cuchiflín. chanchiflín, Eso es. bueno,
¿Cuánto cuesta el Cantinflín? Y le pones 4 años, ojo, cirugía, tanta cirugía. Y lo que no se ve de estos traumas es después el trauma psicológico, la depresión y hay un montón de cosas que no vemos cuando estamos viendo el trauma que está detrás en esa persona, que es impresionante, ¿verdad? Tenés todo el poder, Carlos. Nosotros estamos a apoyar, mandándole diapositivas y socializamos. Y acá tenemos al presidente de la Sociedad Peruana que nos está contando, que nos está felicitando y que además nos está escuchando para poder hacer con la sociedad en conjunto. Doctor Nateri. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Wong? Gracias por la mención. Así es, este año nos has mostrado todo lo que puede hacer el capítulo de trauma, el grupo de trauma ocular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, con los excelentes invitados que has tenido y con el grupo que conforman toda esta asociación, todo el grupo de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. Felicitaciones por este grupo de charlas, han sido muy ilustrativas, muy interesantes y sobre todo con muchas enseñanzas. Gracias, doctor Wong, por la dedicación y el empeño que le ha puesto en todas estas presentaciones. Y a todo el grupo de invitados latinoamericanos que han enriquecido el debate, han enriquecido con su sapiencia y conocimientos estas charlas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su participación, doctor Nateri. Gracias por permitirnos actuar. Y en verdad quiero agradecerles a todos. Espero que puedan recibir un bonito año sin mucha urgencia pirotécnica. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Hugo. Gracias, Wendy. Gracias, Ricardo. Y gracias a todos los que han estado hoy. Ya les mandaremos el cronograma del próximo año, qué es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso, sin que se nos vaya la idea que nos planteó el doctor Juan Carlos Ginés, yo creo que vamos a sacar antes de la próxima semana algo que nos pueda hacer mención a la prevención que estamos promocionando hoy, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Wendy, sobre todo a ti, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Juan Hasta la Carlos. próxima y felices fiestas para todos. Chao. Felices fiestas, adiós. Felices fiestas.